Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a Descubriendo un Curso de Milagros. Bien, hoy tenemos un capítulo un poquito largo, así que intentaré no extenderme mucho, aunque no os aseguro nada. Ya sabéis que yo la información a medida que me llega o que la siento, os la voy dando, os la voy ofreciendo, porque no me sé guardar nada. ¿Vale? Sí que es cierto que, si os fijáis, me gusta hacer los capítulos de un tirón precisamente para poder mostrarme tal como soy. Y como a veces me dicen, pues Chevy, pues si te equivocas no pasa nada, córtalo, lo vuelves a empalmar, lo arreglas y tal. Pero me gusta mostrarme tal como soy. ¿Vale? Como decía una amiga a la que aprecio muchísimo, todo ello forma parte de mi maravillosa imperfección, porque en el mundo de la forma no somos para nada perfectos. Y aceptarnos es un buen consejo que os puedo dar. Ser lo que sois. No intentéis agradar a los demás. No intentéis ser mejor o peor o diferentes. Ser vosotros, vosotras mismas. Y entonces es una forma en la que vais a ser más felices. No vais a sufrir tanto. Las comparaciones suelen ser, como dicen, odiosas. ¿Vale? O sea que es un buen consejo. Fijaros que yo en mis vídeos procuro no cortarlos, hacerlos de un tirón. Precisamente por eso, para permitirme ser yo mismo y mostrarme tal como soy. No quiero mostrarme perfecto, no quiero mostrarme iluminado, no quiero mostrarme nada de todo esto. Quiero mostrarme tal como soy, con mis errores, con mis conflictos, con mis historias. ¿Vale? Es un consejo que, de verdad, sería bueno que lo intentarais, porque el mundo entero sería mucho mejor si la gente fuese tal como es. Y entonces no tendríamos que acarrear toda esa frustración que se acaba convirtiendo en rabia y en ira por intentar agradar, por intentar llegar a los demás, por intentar ser otra cosa que no eres. Oye, que le guste, bienvenido a mi mundo. A quien no le guste, perfecto también. Voy a seguir amándote igual. Pero, oye, anchas Castilla, que se suele decir por aquí. ¿Vale? Venga, vamos con el capítulo y a ver cómo sale. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar ya con la lectura de este segundo subcapítulo del capítulo 4, que se llama El ego y la falsa autonomía, que dice lo siguiente. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. ¿Cómo una mente creada por lo perfecto, es decir, por Dios, y por lo tanto también perfecta, pudo haber creado algo tan demente e ilógico como el ego? Acordaros que las máximas del ego es la separación, la culpabilidad y el miedo. Por lo tanto, algo completamente ilógico. Pero no olvidéis que en realidad eso jamás sucedió, solo es un sueño. Sigo leyendo. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Es decir, querer buscar qué pasó entonces, cuando a día de hoy seguimos haciendo lo mismo, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es intentar arreglarlo en el momento en que sigues haciendo ese mismo error que se cometió al principio, que es la creencia en la separación. Pensar que tú eres tú, que yo soy yo, y que cada uno es algo diferente e independiente. ¿Vale? Y eso no es así. Todos formamos parte del soñador del sueño. Todos somos uno. Sigo. Dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Es decir, el conocimiento, que es de Dios, que comparte con su Hijo, forma parte de la totalidad, del todo, y eso no necesita explicaciones, simplemente es. Dice, la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Bueno, la percepción siempre es, cada uno tiene la suya. Cada uno percibe las cosas a su manera y por eso siempre es específica, pero además siempre es cambiante. ¿Vale? Que todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Bueno, esto lo sabemos todos, ¿vale? Lo que hoy nos parece bien, mañana nos parece fatal. Y es que nos identificamos con esa personalidad que hemos creado. Y esto hace que, bueno, pues que sea, como nos dice aquí, muy inestable. ¿Vale? No tenemos una base sólida en la que fijarnos o con la que mantenernos si escuchamos a nuestro ego, ¿vale? Porque, insisto,
Hoy me parece bien y mañana pues igual ya no me parece tan bien. O depende de quién lo haga, me parece bien, o depende de quién lo haga, ya no me parece tan bien. A ver, con estas bases, a ver quién puede sentirse en paz y con armonía todo el día. Imposible. Sigo. Dice también inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. ¿Vale? Es decir, mi percepción sobre los que me encuentro no tiene que ser la misma percepción que tienen otros sobre esas mismas personas. Y por lo tanto es variable. A uno esta persona le parece maravillosa, a otro le parece un pesado, por decir algo. ¿Vale? Es decir, por lo tanto, cada uno inventa un ego para los demás. Sigo. Dice, su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. O sea, todo lo que no sea de Dios, como vemos, es cambiante. Lo que es de Dios es eterno y por lo tanto no puede mutar, no puede cambiar, no puede mejorar, porque ya es perfecto. Dice, es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Es igual. Me da igual que te lo estés imaginando que lo estés viviendo. Al final, toda percepción sigue estando en tu mente. Eres tú, a través de tu mente, que decides cómo quieres percibir las cosas. Dice, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No sirve para nada. O sea, intentar cambiar lo que ni siquiera existe, que es el ego, ¿vale? Da igual si lo haces a través de la interacción física, como dice aquí, o si lo haces mentalmente, porque estás imaginando que aquella persona pues hace otras cosas, o sería diferente, o se da cuenta de que está haciéndolo mal, según tu percepción, claro. Dice, no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Es decir, es algo que está en la mente, pero que no es una realidad tangible, ¿vale? Porque es algo tan variable y tan mutable que no le puedes dar como un hecho, ¿no? Sigue. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Tu mente sigue creyendo en la separación, sigues creyendo en la dualidad, en alto, bajo, bueno, malo, sigues estando en una mutabilidad constante. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es importante, porque nos pasa incluso cada vez que volvemos a nacer, no recordamos nuestras vidas pasadas. Y entonces parece que es como que empiezas siempre de nuevo. Cuando hubo esa aparente separación, esa conciencia que se generó de dualidad, ¿vale? No recordaba que formaba parte de la totalidad, ¿vale? Eso es importante porque nos muestra esa idea de separación, ¿vale? Si nos acordáramos realmente, pues nos acordáramos incluso, para ponerlo en el presente, de todas nuestras vidas, nos acordaríamos de muchos de los aprendizajes que vivimos y podríamos hacer las cosas diferentes. Pero el ego se encarga de que eso no sea así, para que no hagamos nuestra evolución. Por eso es tan importante estar en nuestro presente y aprender lo que nos toca en el presente. Sigo. Dice, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Eso es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre, ¿vale? Que no recuerdas quién eres. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprendente que hubiese ocurrido en el pasado, si sigues haciéndolo? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Es decir, no te sorprendas, sigues haciendo lo mismo. Seguimos pensando en la dualidad y en la separación. Por lo tanto, seguimos haciendo lo mismo que pareció suceder en el error original, ¿vale? No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. La mente puede y tiene que acabar operando desde la unidad, desde la igualdad, desde el amor y el conocimiento, porque es así como se creó, y por lo tanto es así como tiene que seguir. Sigo. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo, ¿vale? Es decir, el tema es que al ego le tenemos tanto apego, tanto cariño, ¿vale? Porque lo creamos nosotros.
es nuestra creación. Y por eso nos cuesta tanto soltarlo, a pesar de lo conflictivo y de lo mal que lo pasamos con él, ¿vale? Pero es nuestra creación, falsa, porque es una creación falsa, pero la creamos nosotros, ¿vale? Esto es como cuando tienes un hijo y no te sale muy bien, te sale gamberro, te sale golfo, ¿vale? Por decir algo suave, sigue siendo tu hijo, ¿vale? Y te va a costar. En cambio, si lo mismo que hace tu hijo lo hace otro que no conoces, pues te va a ser mucho más fácil juzgarlo y condenarlo con una facilidad extraordinaria, ¿vale? Pero el ego, junto con el miedo y la culpabilidad, son nuestras creaciones, insisto, falsas. Pero por eso les tenemos tanto cariño, tanto apego, ¿vale? Y hemos de aprender a liberarnos de ello, ¿no? Dice, la manera en que reacciones ante tu ego es similar a como Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes, ¿vale? Es decir, lo que os estoy diciendo, que es nuestra creación y por eso le tenemos tanto cariño. Debemos darnos cuenta de que nos está llevando a un estado de soledad, de angustia, de culpabilidad, como os digo siempre, ¿vale? El ego es siempre conflicto, sea como sea, porque nace del miedo y de la separación y no sabe hacer otra cosa. Sigo. Dice, de hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. Bien, el día que despertemos y volvamos nuestra conciencia al cielo, a la totalidad, ¿vale? Nos volveremos a encontrar con nuestras creaciones reales, que nos estarán esperando con el mismo amor, ¿vale?, con las que nosotros las creamos a ellas. Dice, no es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. ¿Qué crees que eres? ¿Una individualidad, un cuerpo, este personaje? ¿O un ser perfecto y maravilloso, unido a todo cuanto existe? Bueno, la verdad es que a día de hoy nos identificamos más con esta individualidad imperfecta, vulnerable, que se enferma y que está condenada a muerte desde el minuto 1 de su concepción. Bueno, este es el cambio que se nos pide que hagamos, si queremos, obviamente, que al final, de todas maneras, lo vamos a hacer, porque esto llega a un momento que es inaguantable seguir viviendo este ciclo de nacimiento y muerte. Pero cada cosa a su momento. Dice, creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego, ¿vale? La creencia es cosa del ego, pero mientras yo siga interpretando, ¿vale?, seguiré dándole fuerza al ego. En Dios solo hay certeza, no hay creencia, hay certeza, ¿vale? Dice, cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios, ¿vale? Cuando ya no tengamos más lecciones que aprender, cuando ya veamos un mundo completamente perdonado, es decir, un mundo completamente amoroso, entonces es ahí donde Dios da el último paso para despertarnos. Dice, la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Bueno, el ego, mientras sea percepción, ya le está bien, ¿vale? Aunque se pueda pensar que se puede percibir de otra manera, ¿vale? Pero si es percepción, siempre será separación entre el perceptor y lo percibido. Y mientras sea separación, al ego ya le está bien. A la que dejemos de ver separación, ahí el ego se va a poner cachondo, pero en el mal sentido, ¿vale? Se va a poner más bien, perdóname la expresión, bastante borde, ¿vale? Es cuando nos empieza a machacar con pensamientos inquisitivos que nos hacen sentir mal y nos hacen perder nuestra paz, porque entonces el ego ve que está perdiendo la partida. Os aviso, porque a medida que vayamos haciendo el trabajo, esto os lo vais a encontrar. Y entonces cuando un día tú crees que estás entrando en un estado de paz y que llevas unos días que bien, de repente te levantas, por ejemplo, un día o pasa algo en tu día a día y de repente llevas un cabreo del 14, ¿vale? Te sientes mal a más no poder y no sabes de dónde sale aquella ira, aquel odio, aquella rabia, y es tu ego, que no te quiere permitir hacer tu aprendizaje.
Simplemente, cuando os pase esto, que os pasará, ¿vale? Observarlo. No lo juzguéis, ¿vale? Simplemente observar qué os está pasando, como si fueseis en tercera persona, ¿vale? Como si le pasase a otro. Simplemente observarlo. No le deis fuerza ni lo juzguéis. Y veréis cómo poco a poco va a perder fuerza, ¿vale? Es un buen consejo, os lo aseguro, porque os lo vais a encontrar. Sigo. Dice, ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser, ¿no? Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Bien, pero como estamos tan identificados con el ego, como os estaba comentando ahora hace un momentito, ¿vale? Deshacernos de esto nos da la sensación de que estamos perdiendo algo importante, y por eso parece que el proceso es doloroso y conflictivo. Pero en realidad estamos dejando el conflicto para centrarnos en lo que es amoroso, pacífico, ¿vale? ¿Cómo puede ser eso doloroso? Pero el ego ya se encarga de que lo percibamos así. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si nos hiciese, podrían lastimarse. Bueno, pues ese cuchillo, esas tijeras, sería el ego, que el Espíritu Santo, junto con Jesús, los guías, ¿vale? Intentan que dejemos, que soltemos, para dejar de seguir haciéndonos daño, porque eso es lo que hacemos cada vez que pensamos en la separación y en la dualidad. Sigue. En este sentido, todavía eres un bebé. Y esto me encanta, ¿vale? Porque os lo he dicho ya también otras veces. Somos como niños pequeños. Estamos aprendiendo. Todo cuanto nos ocurre son lecciones que están ahí para nuestro aprendizaje. El ser que somos, en realidad, no necesita ningún aprendizaje. Pero aquí, en la idea de la separación, sí. Y esos aprendizajes, a veces, insisto y soy consciente, traumáticos, dolorosos, siguen siendo parte del sueño. En realidad no están pasando, solo sueñas que pasan. Y si soy capaz de reconocerlo, me voy a sentir mejor, voy a saber vivirlo mejor. Cuando tenemos esa sensación de fracaso, de equivocación, ¿vale? Acordaros de esto. Somos como un niño pequeño, somos como bebés, que estamos en esta aula que llamamos el mundo para hacer nuestros aprendizajes. No os preocupéis, si no aprendes a la primera, a la segunda, a la tercera o a la quinta, da igual, las que necesites, ¿vale? Pero no os fustiguéis, no os machaquéis tanto, tenemos mucha tendencia, ¿vale? Sigo. Dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Yo he incluso oído gente que después de haber estudiado el curso o haber leído el curso, porque no puedo decir que, o no puedo pensar que lo hayan estudiado realmente, aún me han dicho que el ego es necesario. No. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que son un cuerpo. Siguen creyendo que el mundo es real. Y entonces hay mucha gente que lo que está buscando realmente a través del trabajo del curso es tener un sueño más feliz, pero no deshacerse del sueño. Claro, si yo quiero tener un sueño más feliz, es decir, una experiencia en el mundo de la dualidad más feliz, claro, ahí el ego tiene que existir. Y entonces tengo que hacerme amigo, si es que alguien se puede hacer amigo, del ego, ¿vale? Que el ego durante un tiempo, mientras le des vidilla, va a hacerse pasar por tu amigo. Pero él, acordaros, insisto, es conflicto, es miedo, es culpabilidad, es separación. Por lo tanto, no puede crear nada más que no sea eso. Y va a aparecer en cualquier momento. Pero como entonces miramos fuera, pensamos que la responsabilidad o la culpabilidad es del otro, ¿vale? O sea, el curso no te lleva a hacerte amigo del ego, te lleva a deshacerte del ego, ¿vale? Sigo. Sin embargo, tanto si reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables, ¿vale? Desde el momento uno en que pareció que estábamos separados, el conflicto ya se sanó, porque Dios dio su respuesta, que es el Espíritu Santo. Al recordaros que el tiempo no existe, y por lo tanto, si no existe el tiempo, todo esto que parece durar miles de años, en realidad no duró ni una décima de segundo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, en algún momento
hemos de llegar a ese punto en el que nos volvamos, como dice aquí, serviciales, cooperativos, ¿vale? Que dejemos de buscar nuestro beneficio para buscar un beneficio mayor, un beneficio para todos, en todo momento, que nos volvamos inofensivos y serviciales, ¿vale? Dice, incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Sin embargo, no perdurará, ¿vale? Es decir, sin embargo, esto no perdurará. ¿Por qué? Porque finalmente todos, sin excepción, vamos a despertar. Porque la unidad, cuando despierte la unidad, vamos a despertar todos. Pero nosotros hemos de hacer el camino del deseo de realmente despertarnos, ¿vale? Dice, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Yo, de verdad, es que yo leo esto y a mí me emociona. Yo no puedo evitar sentir esa emoción que me surge del interior. Solo la idea de que llegará ese día que despertaremos de este sueño donde volveremos a ser todos uno y volvamos a estar en el amor, en un amor que somos incapaces de conocer desde aquí. Pero cuanto más trabajas este curso, la verdad es que más cerca te sientes de ese momento. Y la verdad es algo que me emociona muchísimo, ¿vale? Sigo leyendo y disculparme. Dice, solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. O sea, si yo tengo sensación de necesidad, ¿vale?, de falta, de poca abundancia, va a ser difícil que sea caritativo. ¿Por qué? Porque voy a ser egoísta, porque voy a creer que necesito. Solo cuando soy consciente que lo tengo todo, y no está hablando de lo material, ¿vale?, puedo ser realmente caritativo. Cuando ya no necesito estar pendiente de lo mundano y me dedico a escuchar lo que realmente somos, que es ese ser espiritual perfecto que todos y cada uno, sin excepción, somos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella, ¿vale? El ego, en el mundo del ego, en el mundo de lo material, si yo te doy algo, yo lo pierdo, dejo de tenerlo. Por eso el ego suele dar solo si cree que lo que va a conseguir a cambio es mejor que lo que da, ¿vale? Pero para el ego siempre dar algo lo considera una pérdida. En el estado de ser eso no sucede. ¿Por qué? Porque lo que puedo dar no es material, lo único que puedo dar es amor. Y por lo tanto, cuanto más amor doy, como siempre os digo, más amor siento. Con lo cual yo gano porque siento el amor que estoy dando y el que lo recibe también. Y entonces ya hemos multiplicado, ¿vale? Sigue. Dice, cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das, ¿vale? Lo que os estaba comentando. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Lo que hacemos siempre, compararnos, ¿vale? Es absurdo, absolutamente absurdo compararse con nadie, ¿vale? Porque incluso en el mundo de la forma, cada uno es diferente, y por lo tanto, compararte no tiene lógica. Pero desde el mundo del ser, compararse todavía tiene menos lógica. ¿Por qué? Porque aquel con el que te comparas también eres tú, también soy yo. Y entonces, sus éxitos también son mis éxitos. Sus experiencias también son mis experiencias. Y sus aprendizajes también son los míos. Porque todos somos una sola unidad. Soñándose con la separación, como decimos todo el rato, ¿vale? Y a mí esto, os lo comenté en vídeos anteriores, si no recuerdo mal, ¿vale?, me funciona muy bien. Cuando veo algo que me molesta de alguien, pienso, ese también soy yo. Cuando sientes eso, automáticamente el juicio deja de tener sentido. Dejas de ver las cosas desde el ego. Empiezas a sentirte unido a tu hermano. Pero yo también soy así en algunas ocasiones, ¿vale? Aunque solo sea de pensamiento. Venga, sigo.
Dice, por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. ¿Por qué? Porque era la separación. ¿Vale? La creencia de la escasez es la creencia en las necesidades. Si no formo parte de la totalidad, ya tengo necesidades. ¿Vale? De volver como mínimo a ser completo otra vez. Venga. Dice, su percepción de otros egos, como entes reales, no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. ¿Vale? O sea, si el otro tiene un ego y es real, porque mira cómo es, ¿vale? Quiere decir que yo también tengo un ego que es real. Y eso es lo que quiere el ego. Que sigamos creyendo en la diferencia y en la separación y, como insisto, en la dualidad. ¿Vale? Porque es su creencia, es su forma de funcionar. Dice, el amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha enseñado a sí mismo, creyendo que es real, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Bueno, perdonad. Perdón. ¿Vale? El amor propio, desde la visión del ego, no es más que esa idea de que, bueno, si el otro tiene su amor propio, yo tengo el mío, y entonces ahí entra lo que llamamos muchas veces el orgullo, que hace que, bueno, que oye, si tú te pones chulo, yo me voy a poner más chulo. Si tú estás en tu orgullo, yo me pongo en el mío. Y entonces, al final, lo único que hacemos es intentar realmente a ver qué puedo sacar del otro. ¿Vale? Y eso es lo que busca el ego. Por eso es esa intención de saquear, a ver qué consigo. Y eso lo hacemos mucho en nuestras relaciones, que por eso son relaciones especiales, apegos. ¿Vale? Dice, ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Es decir, el ego, cualquier cosa que vea que te está uniendo a tu hermano, lo va a poner en duda. Y si no, fijaros, cuando tienes una relación que parece que va muy bien, que parece que no sé qué, de repente cualquier cosa que el otro haga, te empiezan a saltar las dudas. A ver si estoy equivocado, a ver qué va a pasar, ¿vale? El ego siempre busca la manera de acabar metiendo cizaña en las relaciones. Pero esa es la manera que él tiene de demostrar, aunque sea falsa, de que demostrar que él existe. ¿Vale? Sigo. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Comparamos, os lo he dicho antes, nos comparamos constantemente con todo el mundo, o con mucha gente, ¿vale? Y normalmente solemos compararnos de manera que salgamos perdiendo. Es decir, que me pueda desvalorizar y sentirme mal. Algo absolutamente absurdo, pero solemos hacerlo. ¿Vale? Y cuando lo hacemos al revés, es para endiosarnos y para poder menospreciar a otros. Uy, no, es que yo soy mejor. No, es que yo, hombre, yo eso no, ¿vale? Es decir, no hay el término amoroso ahí en ninguna manera. Cuando yo te digo tanto tus éxitos como tus aprendizajes, que no fracasos, ¿vale? Yo soy tú, yo también soy como tú, ¿vale? Ahí me uno a él. Me siento unido. Y ahí el ego esto no le gusta para nada, ya os lo digo. Pero realmente te une a tu hermano. Y te sientes muy, pero que muy bien. Practicarlo si queréis, ¿vale? Venga. Dice, la igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Dice, perdón, ¿dónde me he quedado? Aquí, perdón, es que al mover la pantalla me he liado. Venga, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Fue engendrado en la separación y, como insisto, en la necesidad. ¿Vale? Porque si ya no formo parte de la totalidad, estoy necesitado desde el momento uno. Dice, por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Bueno, los apetitos de todo tipo, las necesidades de todo tipo, ¿vale? Si yo tengo necesidades y necesito obtener para satisfacer esas necesidades, significa que soy un cuerpo y que por lo tanto soy un ego y por lo tanto que es real.
pero todo eso son ilusiones dentro del sueño. No pasaron jamás, no existen, sigue siendo una ilusión. ¿Vale? Dice, esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en las llamadas necesidades más elevadas del ego. Bueno, el ego siempre intenta buscar, aunque sea en lo espiritual, ¿vale? Ser importante. Por eso, el curso, fijaros que, por ejemplo, no habla mucho del alma, habla del espíritu. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque la tendencia natural que tenemos es a la creencia de que cada uno tiene su alma. Y el espíritu es como algo más genérico, que luego cada uno le da la interpretación que quiere, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero todos tenemos, o mayormente se tiene esa sensación de que el alma es algo personal, algo individual, ¿vale? Y no es así. Pero el ego, como sabe que buscamos encontrar algo más, el ego te dice que sí, faltaría más. Hay que buscar esto, hay que ser espirituales, hay que no sé qué, pero siempre desde su percepción, que es dualista y del miedo. ¿Vale? Aunque te haga parecer que no, siempre tienes miedo a no ser lo mejor o no hacerlo bien. Yo conozco mucha gente que trabaja en el mundo de la espiritualidad o en el curso, ¿vale? Que siempre están, hostias, o se comparan, o están con que es que con lo que sé ya no puede ser que me estén pasando todavía estas cosas, o que esté pensando de esta manera. Y entonces siempre les recuerdo lo que hemos leído antes. Somos como bebés, estamos aprendiendo y tenemos un enemigo muy poderoso, porque lo ha creado una mente muy poderosa, que es el ego. ¿Vale? No os fustiguéis, vamos a ir aprendiendo, poco a poco, a nuestro ritmo, cada uno al suyo, pero no os comparéis. ¿Vale? Venga. Dice, el origen de los apetitos corporales no es físico. Los apetitos corporales aparecen en tu mente, que luego proyectas en tu cuerpo. ¿Vale? Dice, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. ¿Vale? Todo cuanto hacemos es para satisfacer el cuerpo. Y fijaros que esto pasa muchas veces, porque yo cuando tengo a gente en consulta, pues a veces te vienen y te dicen, hostias, ¿no? Si yo me quiero mucho, si yo hago muchas cosas, o hago deporte, hago no sé qué, hago muchos ejercicios o muchas cosas, muchas terapias o muchos cursos, pero la inmensa mayoría de ellos están destinados a tu visión desde el cuerpo. ¿Vale? Y lo que en tu curso nos ofrece es un cambio en la mente, no en el cuerpo. ¿Vale? O sea, hacer viajes o hacer gimnasia, que no quiere decir que no lo hagas. Simplemente quiere decir que estás identificándote con el cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo y hay que mantenerlo porque es la herramienta que necesitamos. Pero no somos este cuerpo. Hemos tenido miles. ¿No? Por lo tanto, lo que tengo que realmente hacer es estar pendiente de mi mente, de alimentar mi mente, para que consiga ese estado de paz que es el que me va a unir a la totalidad. ¿Vale? Eso es amarse. O sea, hacer muchos ejercicios y hacer muchas cosas y luego permitirte tener pensamientos de juicios, de culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? No es amarte realmente. Es hacer cosas para el cuerpo. ¿Vale? Sigo. Dice, pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. ¿No? Es decir, nuestra mente, al estar tan pendiente y escuchar durante tanto tiempo al ego, está completamente confundida, ¿vale? Y se ha identificado con el cuerpo. Es más, en muchas ocasiones pensamos que el cuerpo es más importante incluso que la mente, porque estamos tan identificados con él que hacemos cosas por el cuerpo sin tener en cuenta que la mente es la que está manejando al cuerpo. ¿Vale? O sea, me duele aquí o me duele allá y pienso que es una cosa del cuerpo. No. Es tu mente que está proyectando algo en tu cuerpo. Por eso siempre es tan importante cómo estoy pensando. Acordaros lo que os digo miles de veces y que no me canso. Si lo que estoy pensando no me da paz, es cosa del ego. Si lo que estoy pensando me da paz, es cosa del espíritu. ¿Vale? Es un ejercicio muy simple, ¿eh? Es decir, si algo que estoy pensando es que no me da paz, es que tiene que haber otra forma. ¿Vale? Es mi ego que está haciéndome creer con razonamientos muy poderosos, eso sí, ¿vale? Pero no es bueno para mí, porque me está quitando la paz, ¿vale? Sigo. Dice, el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó.
¿vale? Es decir, el ego piensa que es él el que lleva la voz cantante, porque tampoco sabe lo que es compartir, ¿vale? Como hemos dicho, el ego da solo a cambio de conseguir algo mejor. El ego ve enemigos por todas partes y por lo tanto no se fía, busca aliados, no busca hermanos, ¿vale? Dice, es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Es decir, el ego o somete al otro, ¿vale? O mientras pueda sacar algo de él, le va a ir bien. Pero el ego solo cree que la fuerza está en el ataque. Es decir, y precisamente la fuerza está en el no ataque, cuando soy consciente de que no hay nada que me pueda atacar. Si yo me identifico con el ser que soy, ¿de qué puedo tener miedo? Cuando soy consciente de que no soy este cuerpo, en realidad ya no puedo tener miedo de nada. Y entonces ahí soy invencible, soy invulnerable. ¿Por qué? Porque a mi cuerpo lo pueden matar, lo pueden torturar, pero a mi ser no. Y como no soy este cuerpo, que como digo, hemos tenido miles, entonces ¿de qué puedo tener miedo? Plantearos estas reflexiones, porque nos pueden cambiar la vida muy profundamente, que es precisamente de lo que se trata. Sigo. Dice, no es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base, ¿vale? La premisa que da la conciencia de la separación. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma, ¿no? Es decir, que eres individual, que estás separado y que no hay nadie ahí que venga a ayudarte, ¿vale? Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles, ¿vale? Dice, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, es decir, lo que es el todo y la perfección no conoce nada más que eso. O sea, no puede conocer algo que no existe, algo que es una ilusión, ¿vale? El ego, en cambio, intuye que hay algo que es más poderoso que él y por eso intenta, como siempre, hacerte ver que eso que es tu ser sea algo como muy complicado de alcanzar, o como que es muy difícil, o que es mentira incluso, que eso no existe, ¿vale? Y entonces, bueno, hace todo lo posible por girarte la tortilla y que no te des cuenta que en realidad ya eres un ser perfecto, inocente, ¿vale? Completo, ¿no? Solo necesitamos despertar, ¿vale? Dejar de escuchar a nuestro ego. Sigo. Decía que el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Bueno, justo lo que os estaba diciendo, ¿vale? Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio, ¿vale? El amor es completo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El amor no puede ser parcial. Esta idea que tenemos del amor, el amor de madre, el amor de padre, el amor de hijo, el amor de pareja, el amor a mis amigos, ¿vale? Todo eso son clases de amor. Y eso no puede ser amor en ningún momento, ¿vale? El amor es completo. Además, dice el curso que si en algún momento alguien te desilusiona, es porque jamás ha habido amor. Porque el amor no puede cambiar, no puede mutar. Por eso os digo que desde aquí, desde el mundo de la forma, tal como estamos ahora, espero que llegue el momento en que sí, pero tal como estamos ahora, todavía no sabemos qué es exactamente el amor. El amor es completo, ¿vale? Sin excepciones, sin matices, ¿vale? Si tiene matices o me desilusionan, esto ahí jamás, y lo dice el curso, ha habido amor realmente. Sigo. Dice, las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede troncar en mitología, ¿vale? Lo que hemos hecho es que la creación de Dios, que es completa y es perfecta, ¿vale? Desde aquí lo hemos convertido en algo, pues eso, mitológico, algo que parece, bueno, imposible, ¿no?
Dice, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. ¿Vale? Recordaos que ya desde el principio del curso nos enseñan, ¿vale?, la diferencia entre crear y fabricar. ¿Vale? Crearse es crear como crea Dios, y fabricar es desde la separación y desde la dualidad. ¿Vale? Dice, los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Bueno, esto es el típico en la mitología, ¿no?, que hablamos de los dioses, dioses que acaban jugando con los humanos, que ahora cuando se cabrean te envían una peste, o te envían una tormenta, o te envían ves a saber yo, ¿sabes qué? Perdón. ¿Vale? El problema que realmente tenemos es que hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, no al revés. ¿Vale? Por eso pensamos que Dios es vengativo, que juzga, que nos enjuicia. Dios no sabe nada de todo eso. O sea, Dios es puro amor. No puede juzgar, no puede condenar, no puede castigar. Pero como nosotros sí lo hacemos, pensamos que Dios es igual que nosotros. ¿Vale? Hemos cambiado, y esto es lo que nos está diciendo, que por eso le tenemos miedo al amor. Porque si Dios es amor y pensamos que nos va a castigar, le tenemos miedo. Y como siempre digo, pues luego el ego viene ahí y nos dice que él nos va a llevar al amor. Pero el amor que nos enseña el ego es el del miedo, el de la culpabilidad, ¿vale?, el del sufrimiento y el del sacrificio. Y a eso le llamamos amor, que no tiene nada que ver. Sigo. Dice, los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. ¿Vale? Bueno, si miramos la mitología nos damos cuenta de todas esas fábulas y todas esas historias, ¿vale?, que son como cuentos, están muy bien, pero que en realidad no son más que eso, que ilusiones de separación, de conflictos, ¿vale? La historia de Dios es puro amor, nada más, no hay formas, no hay conflictos, como os digo, ¿vale? Dice, los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Es decir, cada uno explica la creación a su manera, ¿vale?, pero siempre generando separación y dualidad. Dice, la llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. ¿Vale? El ego ha hecho que el culpable sea Dios, que nos expulsó del jardín del Edén. ¿Vale? Y esto en los primeros capítulos lo hablábamos, lo del jardín del Edén, donde Dios es un Dios castigador, vengativo, ¿vale?, maquiavélico incluso, porque nos dicen que creó el árbol del conocimiento y que le dice a su hijo que no lo toque, que no coma de él. ¿Vale? Como os digo siempre, creó a su hijo descerebrado. ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego cayese en la tentación, poderlo castigar y echarlo del jardín. ¿Vale? Eso no se puede ser más maquiavélico. Dios no es así. Dios es puro amor. Pero el ego nos ha hecho creer que eso fue así. ¿Vale? Fuimos nosotros que soñamos, insisto, soñamos con el exilio, pero que jamás sucedió. Sigue. Dice, este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. ¿Vale? Pensamos que cuando los niños vienen al mundo, vienen como un libro en blanco, pero eso no es así. El ego existe desde los comienzos en la creencia, en la separación. De hecho, el Big Bang no es más que una ilusión del ego, para poder reafirmar la separación. ¿Vale? Crear un mundo de planetas y de soles y de galaxias y de, ¿vale?, es decir, separación por todas partes. Eso es una creencia, es una creación falsa, pero una creación del ego, ¿no? Pero no existe, no es real. Lo que llamamos la vida entre vidas sigue siendo una ilusión del ego, en otro nivel, en otra forma, ¿vale?, pero sigue siendo una ilusión. En Dios solo hay unidad,
Acordaros de esto. Ya sé que muchas veces cuando hablas de esto y no estás acostumbrado al tema, es como mareante, ¿vale? Porque me lo explican y me lo dice la gente. Pero finalmente te acabas dando cuenta que tiene mucha lógica, ¿vale? Todo lo que implique percepción y separación, ¿no?, es cosa del ego, aunque sea ese estadio entre vidas, ¿vale? Venga, sigo. Dice, los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. ¿Vale? Lo que os digo, que el ego, la forma del alma, ¿vale?, que es la que tiene de ver que somos nosotros separados, independientes, ¿vale?, pero que no tiene nada que ver con la unidad. Dice, algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. O sea, el ratito de tiempo que el alma está encarnada, depende de lo que haces, vas a ser castigado, ¿vale? Si durante esta vida pues tú has maltratado, o has castigado, o has pegado, o has, bueno, ¿vale?, o has matado, yo qué sé, ¿no?, vas a ser castigado por ese lapso de tiempo, ¿vale? Dice, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado, ¿vale? Es decir, el espíritu es perfecto, sigue en la totalidad junto con Dios, por lo tanto no tiene necesidad ni de cambios ni de ser salvado, ¿vale? Dice, la salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Bien, este es el trabajo que nos toca a nosotros, ¿vale? Porque antes de poder conseguir realmente despertar del sueño, nosotros hemos de tener nuestra mentalidad recta. Esa mentalidad recta no es más que ver un mundo perdonado, donde tomamos plena conciencia de que no hay nada bueno, no hay nada malo, sino todo perfecto. Es decir, todo es como tiene que ser y por lo tanto no tiene sentido juzgarlo. Si alguien tiene que vivir una experiencia, alguien ha de hacer el papel que le toca para que tú vivas esa experiencia. Por lo tanto, deja de ser el malo de la película para convertirse en un maestro haciendo un papel necesario para tu aprendizaje. En ese momento, ahí es donde realmente puedo hacer ese papel el trabajo, de perdonar completamente, al darme cuenta que lo único que encuentro en mi vida son maestros, haciendo el papel que yo necesito para que yo pueda despertar. Eso me lleva a unirme a todos aquellos con los que me encuentro, pero no a nivel de la forma, sino a nivel de la mente, ¿vale? Cuando yo ya veo un mundo completamente perdonado desde esta perspectiva, yo también soy yo también soy así, yo también necesito esta experiencia, ¿vale? Desde esa perspectiva veo un mundo perdonado. Esa es la mentalidad recta. Esa es la mentalidad que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda realmente despertarnos del sueño. Porque mientras no hagamos ese trabajo, es como que somos nosotros que deseamos estar aquí. Somos nosotros que decidimos estar aquí, en el sueño, en la pesadilla, más que un sueño. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿vale?, el Espíritu Santo no puede entrar. Porque si no sería vulnerar tu decisión. Sería como decir que hay una voluntad más poderosa que otra, o que tiene más poder, o que tiene más mando que otra. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es la de perdonar. Perdonar todo aquello que estamos experimentando, que al final, insisto, a quien has de perdonar es a ti mismo, porque eres tú que lo estás proyectando, porque eres tú que necesitas esas experiencias. Sigo. Dice, la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece, ¿vale? Sí, lo que os acabo de explicar. Si yo veo amor y veo conocimiento por todas partes, ¿vale?, la mentalidad errada simplemente desaparece. Dice, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. Fijaros que esto siempre lo comento, que digo, si no hago juicios no hay nada que perdonar, porque en realidad lo único que tengo que perdonar es en base a lo que yo he juzgado como malo. Si yo no lo juzgo, ya no hay nada que perdonar.
No confundáis esto con el pasotismo, que hay mucha gente que lo confunde. ¿Vale? Ser consciente de por qué hago las cosas no es pasotismo. ¿Vale? Pasar es no darle fuerza por indiferencia. Pero no, aquí es por conocimiento. ¿Vale? Sé que todo cuanto acontece es para un bien mayor y por lo tanto es correcto. ¿No? Sigo. Dice, la mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. ¿Vale? Es decir, en el momento en el que yo decido ver este mundo perdonado, todo cuanto veo va a cambiar. Ahora, si yo me adhiero al pensamiento, que es al que estamos adheridos, del ego, pues entonces, bueno, pues solo voy a ver lo que el ego quiere que vea. ¿Vale? Que es, insisto, culpabilidad, miedo y separación, ¿vale? Y conflictos por todas partes. De la otra manera, solo veo amor, ¿vale? Solo veo gente que está pidiendo amor o dando amor, no hay nada más. Dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. ¿Vale? La percepción falsa, obviamente, siempre me va a llevar a la separación. La percepción correcta es la que me acerca a la unidad. ¿Vale? Por eso dice que la falsa es un obstáculo y la correcta el trampolín. ¿Vale? El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Finalmente, cuando ya conciba que todos somos lo mismo, que todos somos uno, esa percepción es la percepción recta. Y entonces, si todos somos uno, ya no puede haber percepción, porque la percepción, como os he dicho, siempre implica separación. ¿Vale? El perceptor y lo percibido. Si todo lo que percibo es igual a lo que yo soy, ¿vale? Ya formamos parte de la unidad. Esto es cuando la frase trata a tu hermano como te gustaría que te tratasen a ti, tiene un sentido muy, muy literal. ¿Vale? Dice, esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Vale? Es decir, claro, si yo hago esa pregunta de, bueno, que ¿cómo es posible esto mientras yo parezca que estoy en este mundo? Es porque creo que soy este cuerpo. Es porque creo que soy esta individualidad. Por eso nos dice, ¿vale? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? En realidad no hay nadie en este mundo. Es todo un sueño, toda una ilusión. Dice, el espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente, no cambia, no muta. ¿Vale? El espíritu es tan verdadero ahora como lo fue, como siempre lo fue, y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. ¿Vale? O sea, el conocimiento es, el espíritu es algo completo, es algo perfecto. Y no se puede comparar, no se puede poner ejemplos, no se puede hacer nada, es. ¿Vale? Por eso decimos Dios es y no decimos nada más. Pues lo mismo pasa con el conocimiento y con la verdad. ¿Vale? La verdad es, el conocimiento es, no hay nada más, no se puede explicar nada más. ¿Vale? Dice, en eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Bien, y así acaba este subcapítulo extraordinario y maravilloso, en el que nos puede ayudar mucho, si lo ponemos en práctica, a trabajar ese estado de unidad, no de dualidad. ¿Vale? Acordaros de ese trabajo. Este también soy yo. Espero que os haya sido de utilidad, perdón por la tos que me ha cogido por ahí en medio, ¿vale? Pero, bueno, mira, me gusta hacer los vídeos, si puede ser, de un tirón, porque así puedo mostrarme con mis virtudes y mis virtudes no desarrolladas, que no defectos, ¿vale? Os amo, un abrazo y hasta siempre. Os espero en el próximo vídeo, si os